Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Gracias a todos por venir. Muy buena convocatoria, que honra el tremendo invitado que tenemos hoy día, nuestra cuarta ya conversaciones sobre negocio aquí en la Escuela de Negocios de la UAI. Yo, igual que las otras veces, voy a sentarme inmediatamente para escuchar a nuestro invitado. Solamente agradecerle a Luis Felipe por venir. Luis Felipe, ustedes saben, es presidente de CMPC. No sé si pero quizás una de las empresas más emblemáticas y tradicionales de nuestro país, que además de ser muy exitosa, está enfrentando desafíos muy grandes. Yo creo que Luis Felipe nos puede iluminar mucho respecto de lo que está haciendo la CMPC, pero yo creo que el caso de la CMPC también es un muy buen ejemplo para tener una discusión más amplia respecto de los desafíos que enfrenta el mundo empresarial en este contexto tan cambiante. Y como siempre, nuestro anfitrión Andrés Benítez, que es de la casa, va a conducir esta conversación. Como siempre, van a conversar entre ellos primero y después al final vamos a dejar algún espacio si nos queda el tiempo para preguntas. Así que sin más, démosles un aplauso a Luis Felipe y a Andrés. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Luis Felipe. ¿Se escucha bien? Sí, a Luis Felipe por venir aquí a la montaña. Algo para que usted tiene mucho bosque, así que... Traje pasaporte. Sí. Traje pasaporte, sí. Y como bien dijo el decano, tenemos el privilegio de contar hoy con el presidente de una de las compañías, no solo más grandes, sino que más emblemáticas de nuestro país, más de 100 años de historia. Una de las compañías con mayor valor de mercado y una de las 5 mayores exportadoras de celulosa en el mundo, para que nos pongamos en el contexto de lo que es hoy día CMPC. Es una empresa que vende más de $6.000 millones, por lo menos eso salió el año pasado, ¿no es cierto? Y que tiene un patrimonio forestal, o sea, tiene plantaciones en Brasil, Chile y Argentina. CMPC no es solo una empresa de celulosa, sino que es también tiene una división de packaging, es decir, de embalaje, de todos los productos que conocemos, ¿no es cierto?, de cartón, pero además tiene una división Softis que se dedica a productos higiénicos con distintas marcas y que tiene operaciones en varios países de la región. Es realmente una multinacional. Ahora, como dijo Juan Carlos, hemos querido invitar, esta es una empresa que podríamos invitar solo por sus características de tamaño, de historia, de relevancia, ¿no es cierto?, en el país. Pero además todos sabemos que ellos viven y conviven en una de las zonas que hoy día están en conflicto en nuestro país, en parte de la Araucanía, ¿no es cierto? Y entonces creemos que dentro de estas conversaciones de negocio es interesante también cómo se hace vida empresarial en lugares como la Araucanía, ¿no es cierto?, donde hay que lidiar con una serie de problemas públicos que escapan a la empresa. No sé si se ve tallado afuera, parece que está... Eso estábamos viendo, no es afuera el ruido que hay, ¿no? Sí, bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Luis Felipe trajo una pequeña presentación donde va a contar un poco de la empresa y después vamos a pasar al diálogo y las preguntas. Así que te dejo, si quieres parar. No, bueno, más cómodo así. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, Juan Carlos y Andrés. Yo traje una presentación que no la voy a recorrer completa, pero voy a pasar algunas láminas porque por responsabilidad nuestra, de la industria nuestra, en Chile la gente sabe poco lo que es la industria forestal, ¿eh? Y sabe poco lo que es la celulosa. Voy a contar una infidencia. Un ex ministro de Estado, hace algunos años atrás, yendo un viaje al sur de Chile a visitar las plantas, en el avión le preguntó al gerente nuestro, le dijo, oye, pero ¿qué es lo que es la celulosa? Entonces, los que no saben aquí lo que es la celulosa no se sientan, digamos, responsables. ¿Y de qué gobierno era ese ministro? No lo voy a decir porque eso es mejor no decirlo. Unos años atrás. Primero, ¿qué es lo que es el sector forestal en el mundo? El sector forestal es una industria que parte en los bosques, pero termina en todas las cosas que están aquí encima, en los muebles, en los papeles, en las mascarillas, en los tableros de los autos, ahí termina, digamos. La celulosa no es nada más, para entenderlo así en términos simples, es una hoja de papel concentrado. Es la separación en el árbol de la fibra que tiene el árbol
de la cosa que la une, el pegamento que se llama lignina, que además es un combustible, que el proceso es un proceso cerrado, muy virtuoso, digamos, y de mucho valor agregado. Para ser precisos, digamos, la producción de celulosa no es la producción de un commodity común y corriente. Entonces, primero, para decir, en el mundo, Chile ocupa el 6º lugar en producción de celulosa en el mundo, y no tenemos nada que envidiarle a los actores que están ahí, a Suecia, a Finlandia, a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil. La diferencia es que Brasil y Chile son industrias forestales jóvenes. Chile tiene 50 años de industria forestal, y esa es una industria joven. Para que ustedes, para ponerlo en perspectiva, un pino se demora 22 años en cosecharse. Entonces nosotros llevamos 2 generaciones de pino. Las industrias de los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos adicionalmente, tienen 250 años. De ahí provienen una buena parte de los problemas que tenemos en Chile. De los cuestionamientos sobre la industria, de los problemas de concentración de la propiedad que existen en esta industria, de los cuestionamientos en las tierras, digamos, del sur. No es una excusa, es un hecho objetivo. Cuando uno se compara con el mundo, tiene que tener en cuenta eso. Además, la industria forestal, ahí están puestos algunos cuadros, ¿no es cierto? En la industria forestal está la producción de cartulinas. Las cartulinas son las cajas que envuelven los cereales, los cigarrillos, el whisky, las cajas de remedios. Esas son las cartulinas. Y después están los papeles, que ustedes conocen, los papeles de embalaje, los papeles de escritura, digamos, y los papeles tichu. Las categorías de papeles en el mundo se pueden clasificar en 4 categorías. Uno tiene la percepción de que el papel de diario, que era muy relevante, desapareció. El papel de diario es insignificante en la producción de papeles. Los papeles de escritura e impresión, que son los papeles blancos, los de fotocopia, también son poco relevantes. Los papeles más grandes son los papeles tichu. Y los papeles tichu crece su consumo básicamente en función del ingreso de los países. Hay países que tienen cientos de miles de habitantes, cientos de millones de habitantes que no consumen papel tichu. Por lo tanto, esa es una industria que solo puede crecer en el mundo, y solamente esa industria va a demandar, digamos, en el futuro, digamos, muchas plantaciones forestales y mucha fabricación de celulosa para cumplir sus fines. Para decir, en Chile, el 24% del territorio está plantado con bosques. De eso, 21% es bosque nativo y solo 3% son plantaciones exóticas, que se llaman, pero son bosques plantados. ¿Okay? La discusión de los exóticos, hay un libro muy interesante que, si alguno le da curiosidad por leerlo, pregunta de dónde son los camellos. Los camellos no son de África, son de Norteamérica. Pero eso para decirte que esto de exótico, digamos, es una cosa que hay que discutirla en la vida de los seres humanos. Voy a decirlo inmediatamente, ¿no es cierto? Las plantaciones forestales han contribuido a que haya menos depredación del bosque nativo. Yo sé que el mito, que pueden tener muchos aquí, que han escuchado muchos y pueden tener, digamos, en la cabeza, primero la gente cree que se hace celulosa y se hace papeles de los bosques nativos. En Chile hace más de 50 años que eso no es así. Y en general en el mundo se hacen papeles y se hace celulosa a partir de los bosques plantados. Para poner en contexto en el mundo, estos 24% de territorio, digamos, plantado de bosques, Suecia, que es una industria con la cual nosotros competimos y que es un país que es usado como modelo para muchas cosas, tiene 70% de su superficie plantada de bosques. Y de ese 70%, el 80% son bosques productivos. Son bosques destinados a producir madera, a producir celulosa y a producir papeles. Bueno, solo para aclarar, en Chile, efectivamente, la industria forestal, cuando uno la mira integradamente, está básicamente concentrada en 2 empresas, Arauco y CMPC. Pero hay miles de propietarios forestales que tienen bosques que le proveen a la industria, y hay otros miles de propietarios que tienen bosque nativo. Nosotros, en Chile, tenemos del orden de 200.000 hectáreas de bosques nativos que conservamos. Y tenemos del orden de 500.000 que son bosques plantados que usamos para las actividades productivas. Ya lo he dicho, o sea, ¿qué es lo que se planta en Chile? En Chile se planta pino insigne y se planta eucaliptus, en 2 variedades y en 3 variedades, porque hay algunos que son híbridos, digamos. Este cuadro que está ahí abajo, ese gráfico, lo que muestra la curva roja que cae es la curva de nuevas plantaciones. En Chile hace muchos años que no se plantan nuevas superficies, solo se replanta lo que se cosecha. Y déjenme decirles que en Chile se estima que hay del orden de 1.200.000 hectáreas de aptitud solamente forestal que están descubiertas.
Ya se lo he dicho, ¿qué es lo que sale de los bosques plantados? Sale madera, ¿no es cierto? Sale celulosa, sale papel, salen todo tipo de elementos, digamos, derivados de la celulosa y de la madera cerrada. A mí me gusta decir una cosa que no es políticamente correcta y es mal entendida. Esta es una industria muy intensiva en capital, muy intensiva en instalaciones industriales, y por esa razón es mirada como una industria del pasado, sobre todo cuando uno se compara con las industrias del presente, que son las industrias de la tecnología, de los datos. Esta es una industria del futuro, de verdad, por dos razones centrales. Primero, porque los bosques plantados contribuyen a la captura de carbono, que es un problema que tiene el mundo hoy. Y segundo, porque como ya se lo he explicado, todos los productos que nosotros elaboramos que se derivan del bosque son productos biodegradables, que compiten con un montón de otras soluciones que hay hoy día en el mundo que no tienen el nivel de biodegradación que tienen los productos derivados del bosque, ¿no? Y eso no lo digo como una propaganda. Así es mirada esta industria en el mundo. Lamentablemente, nosotros vivimos en Chile en medio de una zona de conflicto con el mundo mapuche, y además esta empresa, CDPC y Arauco y la industria forestal, como muchas empresas en Chile, que estamos cuestionadas porque la estrategia para hacer las cosas fue pasar piola. Entonces es una industria a nivel mundial, es una industria que compite digamos, a la par con la industria sueca, con la industria escandinava, con la industria canadiense, americana, pero es muy mal mirada en nuestro país porque no hemos sido suficientemente vendedores de las bondades que tiene. Y porque además tenemos algunos otros pecadillos, digamos, ¿no? Aquí hay un gráfico digamos, que muestra nada más que lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Un producto derivado del bosque, papel, se demora 6 meses en biodegradarse. Bueno, ahí tienen ustedes las botellas, ¿no es cierto? Los plásticos algunos se demoran decenas de años, ¿no es cierto? Cientos de años. Y la otra cosa que ya lo dije al pasar, ¿no es cierto?, es que las plantaciones contribuyen a la captura de carbono. Hay toda una discusión ideológica respecto de si las plantaciones que tienen fines productivos capturan carbono o no, porque son cosechadas. Entonces yo lo que digo, el mundo no se ha puesto de acuerdo todavía en cómo se valora la captura de carbono de los bosques plantados. Pero el sentido común dice que, como yo tengo una cantidad de hectáreas que están en diferentes etapas de crecimiento, tengo siempre un bosque promedio. Entonces siempre tengo captura de carbono. Y por último, en los productos que yo saco del bosque hay carbono capturado. Entonces, nosotros hemos escuchado a gente que hoy día es autoridad del gobierno que dice que los bosques plantados capturan 0 carbono. No hay en el mundo el estándar, pero eso repele el sentido común, por lo que les acabo de decir, digamos. Uno no cosecha todos los bosques de una, siempre tiene bosques que están en alguna etapa de su crecimiento y además tiene los productos que ha elaborado a partir de sus bosques. ¿Qué es lo que dice la WWF sobre los bosques, las plantaciones de bosques en el mundo, ¿cierto? Dice que el desarrollo y la sustitución de productos biodegradables en perjuicio de otros productos que no son biodegradables solo va a requerir más superficie de bosques plantados en el mundo. Y la necesidad de capturar carbono solo requiere más plantaciones forestales, ¿okay? Por eso es que yo digo con total digamos, convicción que esta es una industria muy valorada hacia el futuro del mundo y muy valorada en otros países, ¿no? ¿Qué hacemos en CDPC? Andrés lo explicó en 2 palabras, pero a propósito de las cosas que me van a preguntar ustedes más adelante de lo que vivimos en la Araucanía, esta es una compañía que tiene 45 fábricas, ahí dice 43, pero agregamos 2 más en una adquisición que hicimos en Brasil. Cuando yo digo 45 fábricas, son 45 fábricas de verdad, con chimenea, con calderas, con instalaciones industriales relevantes, de cientos de millones de dólares. Tenemos operaciones industriales en 8 países de Latinoamérica, desde México hasta Chile, y además tenemos oficinas comerciales en Hamburgo para distribuir en Europa, en Shanghái para distribuir en China, que es el principal mercado de la compañía, y en Atlanta, en Estados Unidos, para distribuir productos en Estados Unidos, productos de madera y celulosas. Esta lámina me gusta mostrarla cuando veo cosas como esta, para explicar un par de cuestiones que voy a graficar después a través de unas fotos. La industria forestal en Chile surgió como respuesta a la erosión. Esa es la razón de las plantaciones forestales, para combatir la erosión. Se suele decir que en Chile una buena parte de los ríos del sur están embancados por causa del terremoto de Valdivia. Eso es cierto solamente en algunos ríos. El embancamiento de los ríos de la zona centro-sur de Chile se debe básicamente a la erosión. Y la promoción del sector forestal,
que es, desde el punto de vista de política pública concebida, una política súper eficiente por un dato que les voy a dar, partió con Salvador Allende. Él fue el impulsor de la industria forestal para combatir la erosión. Probablemente él no hubiera querido que la propiedad de los bosques se concentrara tanto en Arauco ni en el CPPC, ¿eh? Pero sí tenía la visión del futuro de esta industria. Ahí hay un gráfico en el tiempo que muestra cómo se fueron depredando los bosques nativos en Chile. Y yo decía delante al pasar que no hay ninguna duda que las plantaciones han contribuido a preservar el bosque nativo. Aquí los datos. Yo sé que el mito es distinto de eso. A fines del siglo XIX, en Chile habían del orden de 18 millones de hectáreas de bosque nativo. En prácticamente 70 años, y digo 70 años porque hay un decreto ley que promovió las plantaciones forestales, que es el decreto 701. Ese decreto es de los años 70. Entre fines del siglo XIX y los 70, en 70 años, se había depredado el bosque nativo de 18 millones de hectáreas a 14 millones de hectáreas. Pues bien, desde el año 70 en adelante, las hectáreas de bosque nativo son exactamente las mismas. Hoy hay en Chile algo más de 14 millones de hectáreas de bosque nativo, las mismas que había hace 50 años cuando se estableció el fomento de las plantaciones forestales. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos algunas fotografías de los suelos que hoy están plantados con bosques de pino y eucalipto. Y ustedes pueden ver, eso es Purelañahue, provincia de Arauco. Lo que ustedes ven ahí son suelos desnudos. Eso es Malleco, eso es el Bajo Malleco. Lo que ustedes pueden ver ahí son solo superficies desnudas. Hoy día ahí hay pino y eucaliptus. Hay algunas cosas que les van a parecer más conocidas. Eso es Carahue, zona compleja hoy día. Eso es el viaducto del Malleco. Así estaba el viaducto del Malleco cuando se construía el puente. ¿Ah? Y hoy está así como se ve a la derecha, lleno de plantaciones de pino y eucaliptus. Pero lo que reemplazaron los pinos y los eucaliptus fueron suelos desnudos, donde hubo decenas de años atrás bosque nativo que fue sacado para fines productivos y también fue sacado para grandes plantaciones de trigo. En Chile fue en la época, digamos, el siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX fue granero del mundo. O sea, de aquí se exportaba miles de toneladas de trigo, básicamente a Estados Unidos. Bueno, esto ya lo he dicho, ¿no es cierto? Ahí hay un gráfico, estos son datos oficiales, ¿no es cierto? La barra azul es como el bosque nativo decreció, y la barra roja es como las plantaciones forestales crecieron y contribuyeron a mantener, digamos, el stock de bosque nativo. Solo voy a ponerlo para dar otro número, ¿no es cierto? Aquí hay, digamos, un gráfico de barras que muestra en qué comunas de Chile se ha producido la mayor degradación de bosque nativo desde los años 70 en adelante. ¿Ah? Y ustedes pueden ver ahí que no hay ninguna comuna que esté en las zonas de las plantaciones forestales. Ahí está Melipilla, Colchagua, Cauquenes, Cachapoal, etcétera, digamos. ¿Ah? Digamos, y estas son cantidades menores respecto a las 14 millones de hectáreas, ¿no es cierto? Pero esto muestra además que en las zonas donde tenemos plantaciones forestales no ha habido depredación de bosque nativo. Otra cosa que se suele decir sobre el tema del agua, y que es un mito digamos, construido, que uno lo escucha en todas partes, digamos, yo trato de decir que los mitos se combaten con datos. Voy a dar datos nomás. Las plantaciones forestales no son regadas, no se riegan, solo consumen agua de las lluvias. Captan el agua hasta 3 metros de profundidad en el caso más extremos. En general captan el agua hasta 1 metro de profundidad. Y además, 95% del agua que capta un pino o un eucalipto vuelve al ciclo hidrológico. Por lo tanto, los pinos y los eucaliptus no se consumen el agua. Y voy a agregar otro dato más. Hay muy pocos estudios en el mundo que hablen sobre esto, porque este no es un problema en el mundo, este es un problema en Chile. Pero los estudios sí indican que las plantaciones forestales de pino y eucalipto no consumen más agua que los bosques nativos al mismo nivel de edad. ¿Okay? Ese es un mito instalado, digamos, muy profundamente, que no tiene ningún asidero, digamos, los datos. Hay un estudio muy, muy profundo que se hizo en la Universidad de Talca, al amparo de un convenio con la UNESCO, hecho por un profesor que era un convencido que este mito era cierto, y él hoy día defiende esto que estoy diciendo yo aquí. ¿No? Después, la otra cosa que vale la pena decir sobre las plantaciones forestales es el tema de la biodiversidad. No hay ninguna duda que cualquier monocultivo, digamos, ofrece en su entorno mucho menos biodiversidad que una plantación nativa múltiple. ¿Ah?
Entonces, lo que nosotros nos gusta decir es, ¿comparado con qué? Si yo comparo con suelos desnudos, no hay ninguna duda que las plantaciones forestales proveen mucho más biodiversidad que eso, digamos. Ahora, todo esto no significa que nosotros no hayamos cometido errores en los 50 años que tenemos como industria y que no vamos a hacer las cosas mejor. Yo dije delante al pasar, no tenemos nada que envidiarle a la industria escandinava ni a la industria de Canadá y Estados Unidos, y eso es cierto, tenemos certificaciones, nosotros no podríamos vender celulosa en el mundo si no tuviéramos certificaciones del mismo nivel que ellos. Pero eso no significa que nosotros en Chile lo hayamos hecho todo perfecto. Si quieren, en el momento de las preguntas podemos ahondar sobre eso, digamos. Una pincelada antes de las preguntas sobre la situación de la Araucanía y el mal llamado conflicto mapuche, ¿no es cierto? Primero, aquí hay un estudio hecho por terceros que trató de correlacionar el conflicto o las acciones violentas. Les tengo que aclarar que esto hoy día es distinto cuando se midió, porque hoy día la cosa está desbandada por un problema de impunidad que hay en general, no solamente en la Araucanía, ¿no es cierto? Pero eso hoy día está completamente desbandado. Pero esto es un estudio del año 2018, no es muy atrás. Entonces, se correlacionó, digamos, la presencia de comunidades con acciones violentas, se correlacionó las escuelas, porque las escuelas son signos, digamos, en las zonas rurales de presencia del Estado, ¿no es cierto? Y se correlacionó plantaciones forestales con conflicto. Y ustedes miren ahí los niveles de correlación. No hay correlación. No son las plantaciones forestales la causa del conflicto, no es la presencia del Estado, como se dice, y tampoco es la presencia de comunidades. El conflicto mapuche está en dos zonas del sur de Chile. En la provincia de Arauco, en torno al lago Yeuyeu, y en la provincia de Malleco, en la zona de Temucuicui, como una arcilla. Y uno puede dar un montón de razones por qué, incluso históricas, de por qué el conflicto está radicado ahí. En la zona de Arauco, si uno mira la cosa más antigua, ¿no es cierto? En la zona de Arauco es la primera zona de penetración ilegal del mundo chileno sobre el acuerdo con el mundo mapuche. Las primeras usurpaciones de tierra, una vez que Chile se hizo independiente, fueron por la provincia de Arauco. Pero además ahí está la fundación de la CAM, que es una organización, digamos, de corte terrorista, muy permeada por ideologías de izquierda. Los mapuches no son de izquierda ni son de derecha. Si uno hace un análisis histórico de qué es lo que son los mapuches son más bien liberales. Esta cosa que se dice con desprecio respecto al mundo mapuche, que no tienen un solo jefe, uno lo puede mirar desde el otro lado. Es una virtud. Los mapuches solo se unían para la guerra. Tenían jefes por territorio. Y por lo tanto lo que tenían era mucha libertad. Entonces nosotros los chilenos solemos decir, es difícil ponerse de acuerdo con el mundo mapuche porque no tienen un solo jefe. Es que la naturaleza del pueblo era así. Pero yo les quiero contar a ustedes, seguro no se los enseñaron en el colegio, porque a mí no me lo enseñaron, los mapuches traían sal de las salinas argentinas y las exportaban por los puertos de la octava región. Los mapuches eran grandes productores de pieles. Los mapuches eran recibidos con la alfombra roja por los presidentes de Chile en el siglo XIX. Y ese es un pueblo que los chilenos hemos aprendido de ellos, que era un pueblo muy guerrero, que hacía muy bien la guerra, pero que era una manga de flojos y borrachos. Eso es lo que nos han enseñado, lo que nos enseñaron y nos han dicho, digamos. Y esa es una causa muy sustantiva del problema que hay con el mundo mapuche, que es la falta de reconocimiento y orgullo de un pueblo originario que tenía valores. Ahora, era un pueblo rural, y como nosotros somos todos ciudadanos, y somos gente urbana, en general despreciamos a la gente del mundo rural. Entonces, por esa razón, es que con justa razón el mundo mapuche profundo tiene derecho a una reivindicación, no la que hay hoy día, ¿no es cierto?, y no establece que aquí hay una nación, pero sí sentirse orgulloso de que aquí hubo una nación originaria que tenía valores y tenía una cosmovisión y tenía una mirada sobre la vida que tenía sus valores, digamos. Bueno, en la comuna de Ercilla uno podría decir también que ahí es el valle central de la Araucanía, y ahí se dieron históricamente las principales batallas por controlar la Araucanía. O sea, la pacificación de la Araucanía, como nosotros nos enseñaron, y usted comprende, yo no soy digamos, activista de la causa mapuche, pero en mi condición de presidente de la compañía, cuando asumí, lo que me pareció razonable primero es tratar de entender desde la otra mirada un poco la historia. Y la historia que yo he leído es historia relatada por terceros que vinieron a Chile, alemanes, franceses, ingleses, americanos, que dan testimonio de lo que era esta población mapuche que existía, digamos, en la Araucanía.
Bueno, voy a ir un poco más rápido aquí, digamos, para decir, digamos, el conflicto, en opinión nuestra, tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión política, que es la que yo he esbozado, ¿no es cierto?, el sentido del reconocimiento. Tiene una dimensión económica. A mí, un mapuche, digamos, joven, yo le pregunté un día, yo hice un curso sobre digamos, lengua mapuche, no para aprender a hablar, sino que para tratar de entender mejor lo que era la cultura. Yo creo que no hay nada que exprese mejor la cultura de un pueblo que su idioma. Y en algún momento, digamos, en privado, le pregunté qué cosa él pensaba que es lo que el mundo mapuche sentía con mayor anhelo. Y él me contestó, un profesor universitario, un tipo preparado, me dijo, dos cosas: prosperidad económica y recuperación de la dignidad. ¿Ah? O sea, los mapuches no quieren la tierra para mirarla, ese es un cuento, esa es una historia. ¿Ah? Y la tercera cosa, que es muy importante, que es el problema, que es el nudo gordiano hoy día, es una cuestión de una dimensión delictual. No hay ninguna duda, yo conozco gente, los conozco personalmente, he estado con ellos, hay jóvenes que defienden la causa mapuche, que tienen nexos con bandas organizadas de crimen organizado, digamos. Robo de autos, para partir por lo más chico, digamos, robo de madera, sustantivo, y narcotráfico. Y a esa gente no le interesa que el conflicto se resuelva. Tienen un negocio súper lucrativo, digamos, y ese es uno de los problemas que tenemos los chilenos que vivimos en Santiago, y las autoridades de gobierno, entre otros, que miran este problema solo como un problema de reivindicación territorial. Aquí hay un montón de dimensiones que son muchísimo más complejas que esa, y que si uno no es capaz de mirarlas, va a ser difícil resolver el problema, o por lo menos administrarlo. Aquí yo traje una foto que no sé si se ven bien, pero yo les quiero decir que el robo de madera, la gente cuando se habla de robo de madera cree que es la camioneta que sacó madera para leña. Y yo les voy a poner en contexto lo que se roban de madera al año. El año 2020, y no me atrevo a decir el 2021 porque estas no son cifras oficiales, yo tengo nada más que las mías, digamos, sé con precisión cuánto robaron nosotros. Pero en el 2020 sí construimos una cifra precisa, porque le preguntamos a Arauco, le preguntamos a otros productores de madera, se robaron 1 millón de metros cúbicos. Yo sé que a la mayoría de ustedes no les dice nada de eso, pero se lo voy a poner de una manera que ustedes lo van a entender. 1 millón de metros cúbicos de madera son 28.500 camiones con carro. Esos que andan en la carretera de 35 metros cúbicos, eso es, 28.500 camiones. El robo de madera es una industria. Está lo mismo quien se queda con la plata. Si uno supone que la madera tiene un cierto valor, esos son del orden de 50 millones de dólares, que se los reparte una cadena donde hay gente del mundo mapuche que da protección, que despobla los territorios, se lo roban, se lo quedan, digamos, los que cosechan. Y yo les explico estos números porque me gusta decir que la gente que roba madera cosecha con la maquinaria que cosechamos nosotros, o sea, con equipos que valen $500.000, y transportan la madera en camiones que valen $150.000, los mismos camiones que somos nosotros. Esa es una cosa que está desbandada en Chile desde mediados del año 19, ¿ah? Desde que en Chile se instaló, digamos, la violencia como una manera, digamos, de resolver los problemas y la impunidad, digamos, frente a estos crímenes. Finalmente, digamos, para señalar, digamos, ciertos hechos objetivos, a todo el mundo le encanta decir que el problema de la Araucanía con el mundo mapuche es un problema de la industria forestal. ¿No es cierto? El presidente, un diputado, amigo del presidente, dijo: si no estuvieran las forestales en la Araucanía el problema estaría resuelto. El presidente dijo una cosa parecida, el senador Conchumilla suele decir cosas similares, digamos, y yo les quiero decir que los datos, de nuevo, digamos, nosotros estamos sentados, una cosa que es pública, en una mesa, digamos, de conversación para vender tierra a la CONADI de predios que han reclamado las comunidades. Entonces las autoridades de gobierno lo que hicieron, se sentaron y pescaron el listado de las demandas que hay en la CONADI. Y de esas demandas, cerca del 20% son tierras forestales. El otro 80% no son tierras forestales. Y la razón es muy sencilla. No tiene ninguna ciencia, digamos. Las comunidades demandan tierra forestal cuando los árboles están maduros. Porque una vez que reciben la tierra, cosechan los árboles y dejan la tierra botada. Y demandan la tierra que tiene uso agrícola, porque esa es la tierra que le provee ingresos todos los años. Entonces no demandan la tierra forestal que no tiene árboles crecidos, y no demandan la tierra forestal porque no tiene una manera de producir ingresos permanentes en el tiempo. Entonces yo pongo los datos. Ahora,
Otro dato, digamos, que también es objetivo, se estima que hay diferentes versiones, pero los títulos de merced, que fueron las tierras que entregó el Estado chileno durante el siglo XIX a las comunidades mapuche en el marco de la pacificación, son como 600.000 hectáreas. De esas 600.000 hectáreas, solo 3.700 están en propiedades forestales. El grueso de los títulos de merced están en ciudades y están en tierras agrícolas. Eso es un dato objetivo, digamos, ¿cierto? Pero yo entiendo que es mucho más fácil dispararle a dos actores grandes que tienen mucha propiedad y que además tienen vulnerabilidades por el tamaño que representan, que tienen, digamos, y por la regla que representan. ¿Estamos? Bueno, me quitaron casi todas las preguntas, pero me parece estupendo porque hiciste un resumen mucho mejor que el que hubiera hecho yo. Antes de entrar directamente al conflicto, me sorprendió algo que tú dijiste. No se están haciendo nuevas plantaciones. Dejemos el conflicto de lado, me quedo con todos los atributos que tiene la plantación de bosques, tanto en términos ecológicos como por lo que produce. Y hace mucho tiempo que no se está aumentando la masa de bosque en Chile, y eso es precisamente por el conflicto. Claro, esto tiene, digamos, esto tiene dos, vamos a decir, para ser preciso, tiene dos causales, digamos. Uno, que una buena parte o una parte de la tierra forestal está en zonas donde cada vez llueve menos. Vamos a decir, sexta región, séptima región, ¿no es cierto? Entonces, hay una parte del problema es ese, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a decir, ¿no es cierto?, las plantaciones se riegan de la lluvia. Pero lo sustantivo es que no hay plantaciones en el sur del Biobío ni en la Araucanía, donde hay tierra con agricultura forestal. Y eso es porque en esta zona no se puede invertir, digamos. O sea, si bien tú mismo lo defines como un sector de futuro por las características que tiene, ¿no es cierto?, sobre la sustentabilidad especialmente, es un sector estancado a estas alturas porque no crece, a diferencia, y te iba a preguntar, esto no le sucede a ustedes en otros países como Brasil o Argentina, donde sí tienen otras plantaciones, ¿no? Ustedes no sucede. Siguen creciendo allá y no está este debate sobre la pertinencia de las plantaciones forestales o no. No está, lo que está es una exigencia cada vez mayor de dejar espacio en las cuencas donde hay agua, de tener mayor preservación de bosque nativo. O sea, la tasa de plantación sobre un terreno de 100%, la posibilidad de plantar, digamos, bosque productivo es del orden de 60% en Chile, digamos. Hay lugares del mundo donde la exigencia es mayor, ¿eh? O sea, donde tú no puedes plantar más del 55%. No es que haya un ratio, sino que las exigencias te llevan a ese número. Entonces, yo te diría que, pero no hay una discusión de la validez y las bondades de la industria. En Chile, la razón para no invertir es que te queman los bosques, pues. O sea, es muy sencillo, digamos. O sea, te queman los bosques, te atacan, te queman las máquinas, digamos. Entonces, para nosotros, que tenemos la capacidad de defendernos del conflicto, digamos, porque somos una compañía grande, yo digamos, este es un número que no doy muy públicamente y esto se va a grabar, pero tampoco es tan reservado. A CMPC, el 2021, el conflicto mapuche, el conflicto de la violencia, digamos, le costó $100 millones. 35 millones de dólares, que es lo que nos cuesta la contratación de aviones y brigadas forestales para combatir los incendios, que, entre paréntesis, combatimos todos los incendios, todos. No solamente los nuestros, sino que también los de los vecinos. Y no solo los de los vecinos, sino que todos los incendios que hayan en la región. Nos costó $40 millones en plantaciones quemadas, porque este año la violencia llegó al punto de dispararle a las brigadas que combaten los incendios. Entonces este año tuvo un año de mucho más incendios. Y yo les quiero decir que no hay compañías de seguro en el mundo que aseguren bosques en Chile. Por lo tanto, los 40 millones son todos a la última línea. Y además nos cuesta más o menos el presupuesto, digamos, que está en los planes de cuenta de la compañía, nos cuesta como entre 20 y 25 millones de dólares la provisión de seguridad. Brigadas que protegen a las brigadas que combaten los incendios. Ahora, para que entiendan, acá $100 millones es un quinto de la utilidad, o sea, es bastante plata la que no estamos hablando. Puede sonar una cifra aleatoria, pero es muy importante para la compañía. O sea, hay una cifra millonaria para Chile. Para Chile, ¿no es cierto? Ahora, yo en esto no pongo las desoptimizaciones que nosotros tenemos que hacer cuando nos empiezan a quemar en un lugar. Para poder abastecer las plantas me tengo que cambiar de lugar, entonces tengo que cosechar bosques, digamos, menos Tú no maduros. mencionaste mucho la quema, dijiste, tenemos un gran problema, ya lo entendimos, con el robo, ¿no? Ahora,
Que roben 28.000 camiones, eso dijiste. Eso es. ¿Cuántos camiones andan? Porque es una cuestión con millones de camiones tienen que andar. Bueno, pero la quema es el otro problema. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se vive en una empresa así? ¿Hay susto en los trabajadores? Después podemos hablar de quién tiene la culpa de esto, pero hoy día, objetivamente, esta es una empresa que funciona ahí, la gente tiene que ir a trabajar, los camioneros tienen que llevar. Hemos visto que algunos camioneros incluso les han disparado, ya no se trata solo de un robo. Entonces, ¿cómo administran ustedes en la compañía ese temor que debe haber, o no hay temor? O, digamos, ¿cuál es el punto? Mira, yo te voy a contestar la pregunta, pero te lo voy a poner desde el punto de vista de terceros primero, ¿no? Porque nosotros conformamos un ecosistema de muchos, pequeños y medianos empresarios que nos dan servicio, que proveen, digamos, todo tipo de actividades para la compañía. Yo en marzo, después del atentado a un chofer de camiones, estuve en el sur, digamos, reunido con la gente nuestra, digamos, y con gente que presta servicios. Y no se me va a olvidar nunca en mi vida, un hombre de más de 75 años me dijo, mire, don Luis Felipe, me dijo, yo vengo de una familia que éramos tan pobres que mi padre ni siquiera tenía hambre. Yo llegué a tener 95 máquinas. Cuando hablamos de 95 máquinas estamos hablando de las máquinas que yo mostré, cosechadoras, camiones, grúas, digamos, y me van quedando 35. Entonces, te lo respondo de esa manera porque creo que para nosotros, que somos una compañía multinacional, multilatina, pero multinacional, con 45 fábricas, con más de 20.000 trabajadores directos y 20.000 indirectos, con 30 nacionalidades, digamos, entre nuestra población, digamos, de trabajadores, que vende 7.000 millones de dólares, que vende en 50 países del mundo. No voy a decir que este problema es sencillo, pero nosotros tenemos la capacidad de administrarlo, cada vez menos. Y lo seguimos haciendo porque estamos convencidos que estamos montados sobre una industria que tiene valor para Chile y para el mundo. Pero no es sencillo. Ahora Porque déjame decirte una cosa, Andrés. Nosotros lo hemos discutido en el directorio. El problema más importante es el problema de la gente. Porque las máquinas se reponen, los seguros cubren algo, los fierros se compran de nuevo, digamos, pero las vías humanas no se cambian. Entonces, yo lo he dicho muchas veces internamente. Nosotros tenemos un dilema moral, porque hoy sabemos que la gente que trabaja con nosotros tiene la posibilidad de ser asesinado. Este año nos han matado 3 personas que trabajan con contratistas. 2 jóvenes el 20 de febrero que estaban protegiendo una brigada que estaba combatiendo incendios, los pillaron dormidos debajo de unos árboles el domingo y les metieron 9 balas, 5 a uno y 4 al otro. Eso se supo en los diarios, salió un rato, digamos, y después se olvidó. A nadie le importa nunca más nada. Nunca más nada. La familia, digamos, los hijos de esa familia, nunca saben más de sus padres. No te estoy contando una historia, es exactamente así lo que ocurrió. Y hace algunas semanas atrás, ustedes vieron que mataron a un trabajador mapuche, que lo mataron por trabajar para las compañías forestales. Nosotros no sabemos quién lo mató, yo no puedo decir, pero en esa zona operan estas ORT violentas, digamos, que lo único que quieren es que la gente del mundo mapuche que está entregada a la industria forestal deje de hacerlo. Y de eso también sale un poco en el diario, pero nunca más hay noticias, digamos. Y yo en esta cuestión quiero decir una cosa que al pasar tú lo mencionaste. Aquí no hay, digamos, no hay inocencia de todo el mundo. Cuando se dice que la industria forestal es la responsable del problema en la Araucanía, y la consecuencia de eso es que nos queman camiones, es grave. Pero cuando se dice eso mismo, y la consecuencia es que matan gente, yo no me atrevo a decir que son cómplices. Pero creo que al menos la gente que dice eso no se ha detenido a pensar en los efectos de las cosas que están probando. Ahora, tú has mencionado un par de veces que ustedes son grandes, que se pueden manejar o defender de esto. Yo no veo cómo se pueden defender. O sea, lo que pasa es que son grandes y las cosas que pasan las pueden... O sea, tienen equipo para apagar los incendios, igual te queman todo, ¿no es cierto? No pueden proteger la vida de la gente, porque no. Es decir, todo está en una suerte de indefensión ahí. O sea, sale un camión de la fábrica cualquiera y tú no sabes si ese camión va a llegar a puerto o no.
Claro, digamos, yo vuelvo a decir, aquí no tenemos en toda la Araucanía el conflicto desatado, ¿no es cierto? Aquí hay zonas, digamos, y los grupos violentos son por ahora todavía minoritarios. Entonces digamos, digamos, no quiero decir que esto sea sencillo, pero tampoco quiero decir que esto es el caos total. Ahora, cada día es peor, sí, efectivamente, cada día es peor. Y en la medida que el conflicto no se aborda por todos lados, digamos, y no se separa lo que hoy día estamos viviendo. O sea, hoy día el problema central es el problema de la violencia. O sea, claramente nosotros tenemos, lo que ellos decían delante, digamos, redes de crimen organizado que se nutren, digamos, de estas fuentes que yo he mencionado, que acceden a armamento, digamos, pesado y que cada vez son más difíciles de controlar. Y que entonces, bajo la apariencia de que están defendiendo la causa mapuche, lo que tienen son estructuras de negocio, que tienen un incentivo súper claro, digamos. Entonces, yo te tengo que decir que como estoy en un foro público, es que nosotros la seguimos combatiendo y la seguimos peleando, ¿cierto? Pero me voy a hacer cargo de los incendios. En Chile no hay incendios naturales. Los incendios son todos provocados por el hombre. 2/3 de ellos son provocados voluntariamente y 1/3 son provocados por negligencia. De los 2/3 que son provocados voluntariamente, una buena parte son incendios multifocos, que son, digamos, provocados por la gente del mundo mapuche, o por gente vinculada al conflicto mapuche, o que se viste con el conflicto mapuche, pero no son incendios naturales. O sea, la gente habla, se ha naturalizado esto de decir, digamos, comenzó la temporada de incendios. Sí, en Chile no hay incendios naturales, no hay temporada de incendios. No existe eso. Ahora, ustedes son una compañía abierta, una compañía con muchos inversionistas, algunos de ellos extranjeros. Tú dices, nosotros la vamos a seguir peleando. Nosotros los santiaguinos vemos este conflicto, a lo mejor ignorantemente, como si esto fuera una guerra, ¿no? Como que pasan cosas que no pasan en todas partes, ¿no? No sé cuál es la percepción que tienen también los inversionistas tuyos, diciendo, oye, ¿qué está pasando? ¿Me tengo que preocupar? ¿Hay mucha inquietud respecto a lo que sucede? Hay mucha pregunta, pero mira, yo creo que esta cuestión es muy sencilla. Es cuestión de mirar la historia de las inversiones de las dos compañías forestales grandes que estamos inmersas en este conflicto. CMPC es una compañía que tiene hoy día a largo más del 50% de sus activos fuera de Chile. Y Arauco, lo mismo. Entonces, o sea, nosotros no podemos irnos de Chile, nosotros tenemos que invertir al año $400 millones como mínimo para hacer caminos, para replantar, digamos, para mantener el negocio funcionando. Entonces, cuando nosotros nos preguntan si vamos a seguir invirtiendo, nosotros vamos a seguir invirtiendo, en la medida que tengamos la esperanza que este es un conflicto que puede ser resuelto. Pero cuando tenemos que, digamos, mirar inversiones de futuro, lo que estamos haciendo es mirar en otros lados, digamos. Y es muy duro decirlo, pero o sea, yo no estoy diciendo nada que no sea observado en el reporte, digamos, integrado a la compañía, digamos. Nosotros hemos comprado en los últimos años 3 compañías en Brasil, hemos aumentado la masa forestal que tenemos en Brasil, estamos haciendo la ampliación de la capacidad de producción de celulosa de 2 millones, casi 2,5 millones en Brasil. Entonces la respuesta por los hechos, digamos, ¿me entiendes? Ahora, en términos, antes de dar la palabra, 2 cosas. Uno, ¿qué hacen ustedes con las comunidades? Aparte de que probablemente vas a decirme que tienen mucha cercanía, pero ¿cómo la percepción que tienen la comunidad de la empresa? Ustedes se relacionan mucho, tienen muchos contratistas, tú has dicho, ¿no es cierto?, que muchos de ellos son mapuches, ¿no? Y por lo tanto me imagino que hay un trabajo muy, muy intenso con esa gente, ¿no? Nosotros tenemos vecindad con un poco más de 390 comunidades del mundo mapuche. Yo no te voy a decir que tenemos diálogos diarios con todas ellas, pero tenemos relaciones con todas esas comunidades y la inmensa mayoría de esas comunidades lo que quieren es paz, prosperidad y trabajo. Y son una minoría de esas comunidades, son comunidades, digamos, violentas, o que creen que la manera de reivindicar, digamos, sus digamos, aspiraciones es por la vía de la violencia. Y ha mencionado también que el conflicto ha ido escalando, da la impresión, ¿no? Uno dice, bueno, los diarios sale de repente más, cada vez sale más, ¿no es cierto? ¿Tú le ves algún futuro a esta cosa, no? Salvo irse a Brasil. Yo soy un hombre optimista, digamos. No, pero uno no tiene la impresión de que se estuviera haciendo algo definitivo, ¿no? O sea, como que alguno dijera, por aquí va el norte. Todos los gobiernos han tratado de hacer cosas, no vamos a cargar la mano a este gobierno que además viene llegando, ¿no?
El pasado gobierno, me acuerdo del ministro Moreno, tenía una idea muy buena, vino lo de Catrillanca, se fue todo al suelo, ¿no es cierto? Y han tratado, se ha devuelto mucha tierra por lo pronto, o sea, se ha entregado, parece que eso tampoco funciona mucho, y ahora aparecieron estas mafias, entonces uno como que, siendo, incluso uno puede ser optimista, pero los datos muestran de que la cosa no se mejora, ¿no? Pero mira, el fundamento de esto no es optimismo voluntarista, digamos. Yo hice la explicación esta de qué es lo que es la industria forestal y cuáles son las virtudes de la industria forestal, porque yo creo que en algún minuto Chile tiene que detenerse a decir esto tiene valor para el país. Esta es una industria que tiene sentido que sea incentivada, ¿no es cierto? Esa es la primera cosa, ¿no es cierto? Y en eso yo creo. Yo creo que Chile no se puede farrear, digamos, esta posición privilegiada que tiene, digamos, respecto de los bosques plantados. La segunda cosa es que, claro, tú tienes toda la razón, digamos. Aquí hay que, digamos, una cosa importante es tener un diagnóstico compartido más o menos común, ¿no es cierto? Yo creo que no ayuda a ese diagnóstico que las autoridades políticas duren 4 años, digamos, ¿no es cierto? Y los senadores 8, ¿no es cierto? Porque lamentablemente este es un conflicto multifactorial que toca muchos intereses y que requiere, como se dice correctamente, romper huevos, digamos. Y cuando la función objetivo de los políticos es solo la elección siguiente, esa cosa puede hacer perder votos, digamos, ¿no? Yo creo que en la Araucanía eso está largamente pasado de largo, digamos, porque ustedes ven los resultados, digamos, de las elecciones recientes de la Araucanía. Lo que muestran es que la gente lo que quiere es tranquilidad, paz, que termine la violencia, digamos. Pero no hay un diagnóstico general compartido entre las autoridades de gobierno, el mundo privado, el mundo de la región, que de verdad se da cargo de esta realidad compleja. Yo soy de los que creo que, nosotros creemos en CNPC, digamos, que este no es un problema de fácil solución, pero es un problema que hoy día está completamente desbordado y que lo que hay que aspirar es administrarlo. Y esa administración pasa por resolver los problemas de fondo con el mundo mapuche, ¿no es cierto?, por resolver los problemas de la violencia. Ese es el problema central hoy día. Si no hay la capacidad de hacer el diagnóstico de que hoy, amparado en esta causa mapuche, tienes grupos que tienen intereses muy particulares, este problema solo va a seguir desbordado. Y yo les vuelvo a decir, digamos, nosotros nos pasamos, cuando la CAM dice en sus declaraciones de que en realidad ellos están contra la industria forestal y lo que hacen es quemar máquinas y camiones, yo tengo que decir que hasta el año 2018 eso es cierto. Las muertes en atentados, y aquí, digamos, con el respeto que merece la familia Luxinger, digamos, que es una excepción a esa regla, eso fue un accidente. Los mapuches que fueron a quemar la casa no fueron a matar a la gente. Entonces, si uno mira la estadística, de verdad lo que hacían era quemarnos máquinas y quemarnos camiones, a nosotros y a otra gente, digamos. Ahora, hay un giro que es muy importante a fines del 18, principios del 19, donde hay en los grupos violentos, probablemente porque hay gente joven con menos mirada de largo plazo. No digo que los jóvenes no tengan mirada de largo plazo, pero que son más ideologizados, digamos. Y también hay en los grupos violentos gente que no es del mundo mapuche y que entonces le importa poco la causa mapuche. Y el giro es que comienzan a dispararle a la gente. O sea, el primer atentado deliberado a personas es a fines del 18, principios del 19, a un chofer de un camión en una ruta a plena luz del día. Pero eso es muy reciente. Entonces, el conflicto ha escalado y el conflicto es más complejo porque está en riesgo hoy día mucho más seriamente la vida de las personas, digamos, ¿no? Vamos a abrir un espacio de preguntas. No sé si alguien tiene... Vamos a partir por por una alumna, un alumno. Hola, buenas. Quería hacerle 2 consultas en particular. Una es, ¿usted cómo ve hoy día la concentración de la industria en Chile? ¿Y qué tan beneficioso es ese nivel de concentración en vista hacia el futuro, donde esta es una industria, como usted dice, debiese ser más proyectada, más potenciada en el país? ¿Le hace bien que se concentre solamente en CMPC y Arauco prioritariamente? Bien, buena pregunta. Y me encanta que me la hayan hecho, digamos. La respuesta, por supuesto, que es no, digamos. O sea, no le hace bien, ¿no es cierto? Pero digamos, elaboremos un poquito más sobre eso, digamos. Yo no dije, digamos, por casualidad, esto de la edad de la industria. Esta es una industria joven en Chile. Cuando uno mira las estructuras de la industria forestal en el resto del mundo, los bosques no son propiedad de las compañías que producen papel y celulosa. Y si tú me apuras a mí, una cosa que yo le he dicho públicamente, nosotros no necesitamos la tierra, necesitamos los árboles. Entonces, si mañana
toda la tierra del sur de Chile fuera de propietarios que tienen bosques plantados forestales para venderle a las compañías de celulosa, nosotros seríamos más rentables. Entonces, la respuesta a tu pregunta concreta es, no es conveniente, porque además, no voy a decir nada que no sea público, ¿cierto? La familia Angelini y la familia Mate son de las familias más ricas de Chile. Entonces, obviamente que le pone una carga, digamos, valórica, ¿no es cierto?, compleja. Pero desde ese punto de vista nosotros no tenemos ningún inconveniente. Nuestras conversaciones con las comunidades con las cuales tenemos relación son para decir, mire, estamos dispuestos a vender la tierra, pero en aquella tierra que es forestal, plante árboles, deje los árboles y haga convenio conmigo. Para que tú tengas una idea, en Brasil, que es una industria tan joven como la nuestra, pero los brasileños no tienen estos problemas, digamos, 50% de la tierra forestal no es de las compañías que producen celulosa. En Suecia, la tierra no es de las compañías que producen celulosa y papel. Es de cooperativas, es en parte de la empresa, es de muchos propietarios. En Estados Unidos y Canadá, la tierra definitivamente no es de las compañías que producen celulosa y papel. Porque esas compañías, igual que nosotros, lo que requieren es el árbol, no la tierra. Y una pregunta más, si se me permite, es, en vista de que se acerca la votación para aprobar o rechazar la nueva Constitución, donde la palabra indígena aparece muchas veces en el borrador, no desde una postura personal, por supuesto, sino desde una postura como cara visible de una industria hoy día, ¿cómo ve la aparición de este borrador en relación a la solución del conflicto mapuche? Porque, como usted dijo, es algo muy multifactorial, pega en muchos intereses, independiente de los colores políticos que esto pueda tener, desde la vereda de la industria. ¿Cómo ve esto en vía hacia la solución de este conflicto? Tú me estás haciendo una pregunta que es compleja, porque lo que te conteste va a revelar mi posición. Yo estoy aquí como presidente de una compañía donde hay gente que va a votar rechazo y otro que va a votar apruebo. Pero me voy a arriesgar igual. Este no es un país de 11 naciones. Yo podría poner plata para apostar que la Araucanía va a ganar el rechazo, independientemente de lo que pase en Chile. Si eso ocurre y gana el rechazo en Chile, gana la prueba en Chile y gana el rechazo en la Araucanía, lo que tenemos en la Araucanía es una guerra civil. Entonces, para mí, como propietario de tierra, productor de celulosa en la Araucanía, no es buena noticia las cosas como se escribieron en la Constitución. Pero perdón, no te entendí. Si gana el rechazo en la Araucanía, ¿tú crees que puede pasar eso? Yo creo que va a pasar eso. Ah, ya. Y gana el apruebo en general. Sí. ¿Hay una guerra civil? Lo que vas a tener una constitución que le da, en la única parte que importa de Chile, si, digámoslo por todas sus letras, digamos, si en la única parte donde hay problemas de reivindicación territorial es la Araucanía. Ahora, probablemente si se aprueba la constitución van a venir en otros terrenos, en otros lugares de Chile, pero donde tenemos el problema hoy día es la Araucanía, ¿no es cierto? Entonces vas a tener una población mapuche que, amparada en la constitución, va a reivindicar toda la tierra y va a tener una población que mayoritariamente votó por el rechazo, lo que tiene un conflicto desatado. Perfecto. Entonces yo creo que pensando que el reconocimiento de los pueblos originarios es una deuda que tenemos los chilenos con los pueblos originarios, porque eso es lo que yo creo, y lo digo muy de corazón y no lo digo ahora, lo digo de hace mucho tiempo, digamos, creo que lo que está escrito en la Constitución se pasó de largo. Tú dijiste, Luis Felipe, que tú sentías que históricamente la industria había tenido la inclinación como a tratar de pasar piola. Creo que usaste esa expresión. Y yo siento que eso también, yo conozco el mundo minero razonablemente bien, el mundo minero también ha tenido esa inclinación de pasar piola. Y con variaciones, porque esto es mucho más complejo, yo creo. Pero el mundo minero, que también es la industria más grande del país, también tiene cierta desconexión como con la población general, que no la conoce, no la entiende. ¿Qué lecciones sacas tú de eso? ¿Por qué pasa eso? Porque más allá de lo que pasa el 4 de septiembre, yo tengo la sensación que el mundo empresarial, y eso para una escuela de negocios como nosotros es bien importante entenderlo, el mundo empresarial tiene que hacer esfuerzos por conectarse mejor con la sociedad en la que opera, para ser sostenible en el tiempo. ¿Qué lecciones podemos sacar del caso de las forestales de cara a los desafíos que vienen para el mundo empresarial hacia adelante? Yo para ser preciso, digamos, eso lo dije desde el punto de vista de la promoción de la industria. Esta es una compañía que desde siempre, desde muchos años, digamos, tiene una preocupación por sus entornos, digamos, comunidades, proveedores, digamos, yo siempre perfectibles, digamos, ¿eh? Pero yo creo que el problema del pasar piola tiene que ver con el empresario chileno, digamos.
O sea, yo creo que en general, si uno se compara con otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Cuando uno hace... Nosotros tenemos una directora nueva en la compañía y tenemos una directora que leyó el reporte sustentable, que además, digamos, no es una historia que construimos para vender una cosa. Dijo, mire, yo no puedo creer la cantidad de cosas que esta compañía hace y que ha hecho. Pero lo que pasa es que antes no era bien visto, digamos, andar mostrando las cosas que uno hacía. Entonces yo encuentro que, o sea, que elecciones es un error garrafal. Y el otro error garrafal de nuestra industria, que tiene que ver con el centralismo. El tema del centralismo en Chile no es solamente una cosa de las autorizaciones, de que el país, digamos, esté todo el poder acá, digamos. Es de la manera como pensamos. Yo en esta cuestión, digamos, nosotros somos una compañía regional. Yo miro lo que nosotros hacemos en Brasil. Es cierto que ayuda porque Brasil es un país federal, entonces los estados tienen más poder, ¿no es cierto? Pero nosotros en Brasil tenemos una industria forestal del tamaño de la chilena. Y nosotros no vamos a Brasilia nunca. Nuestros problemas se resuelven en Río Grande do Sul y en la ciudad de Guaíba. Nosotros en Chile hemos resuelto históricamente todos los problemas de Santiago. Entonces, las oficinas de la compañía de gerente general deben estar en Los Ángeles. Ya, lo podemos hacer. Es difícil, pero o sea, lo digo en el sentido de que el centralismo va mucho más allá digamos, de las cosas que tienen que ver con los trámites, ¿me entiendes? Es una cuestión de mentalidad. Nosotros no nos hemos dado cuenta hasta hace poco tiempo, a pesar de que hacemos muchas cosas en la región, de que en realidad nosotros somos una compañía regional. Yo debiera estar sentado con el gobernador de Biobío, con el gobernador de la Araucanía, todos los días peleando con el gobierno central. Porque, entre otras cosas, compañías del tamaño nuestro tienen un montón de ventajas que no tiene el Estado. Tenemos musculatura, ustedes han escuchado, yo me puedo gastar 100 millones de dólares, ¿no es cierto?, que otra gente no se puede gastar, digamos, ¿eh? No es que me lo gaste voluntariamente, pero los costos de producción resisten, digamos, ¿eh? O sea, por algún lado sacamos la eficiencia. Pero hay otra cosa que es muy importante. Los privados podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. El Estado solo puede hacer aquello que se le permite. Entonces, esa es una cuestión que tampoco las compañías privadas del tamaño de las nuestras hemos usado como musculatura para hacer que el país sea más descentralizado. Ese es otro problema. Ahora, yo quería tomar tu caso porque a mí me parece que tú como presidente de una compañía eres bastante activo públicamente, te refieres a los problemas, tienes opinión, has dicho lo que piensas de cómo se debe resolver, lo que a mí me parece bien, es bastante atípico, ¿no es cierto? Y me imagino que es parte de tu personalidad, pero hay dos cosas que me gustaría transmitirle a los alumnos. Uno, tú entraste a una empresa que ya tenía un conflicto, pero me imagino que en tu vida nunca pensaste que ibas a estar viviendo, o sea, los ingenieros comerciales se preparan para los balances, para las finanzas, para el marketing, y no para administrar un conflicto como el de la Araucanía, ¿no? Es cierto que hoy día las políticas públicas son muy importantes. Y lo segundo, para ser una suerte de vocero, ¿no es cierto?, de una empresa gigante, pero donde, bueno, tú te refieres a los estados de excepción, a la violencia, al terrorismo. Eso es todo un aprendizaje, me imagino, ¿no? Yo en mi pega, digamos, ¿eh? O sea, como lección para los alumnos que están aquí, ¿no es cierto? Yo creo que en el mundo de hoy, en una posición, digamos, de liderazgo, ninguna de estas cosas puede estar ausente del manejo diario, digamos. O sea, cuando hablamos de sustentabilidad, ¿no es cierto?, que es un término re bonito, ¿no es cierto?, y que están los libros, ¿no es cierto?, que está como de moda, digamos, esto es la sustentabilidad. O sea, yo me tengo que preocupar de todos los problemas que tienen. Ahora, mientras más arriba, más complicación. Yo soy el presidente de la compañía y soy un presidente que estoy 24 horas al día en la compañía, digamos. No soy presidente ejecutivo, pero soy un presidente activo, digamos. Entonces tengo mayor nivel de involucramiento, pero los gerentes de los negocios, el gerente general, hacen la misma pega que estoy describiendo yo. Van al territorio, van a los lugares, digamos, se involucran con la gente porque es la única manera de sentir todos estos aspectos que no son el balance, y son tanto o más importantes que el balance. O sea, digamos, la empresa es una organización humana y como tal trabaja con personas que tienen mucho más que ver con las cosas blandas que con las cosas duras, digamos. Sí, por eso creo que es un buen aprendizaje. Juan Carlos decía, la minería, los gerentes de una minera también en otro plano están involucrados con, mira lo que le pasa a Sokimich, mira lo que le pasa a otras compañías. Da la impresión, ¿no es cierto?, de que esta parte del entorno está adquiriendo una importancia gravitante en el trabajo de un presidente o gerente general de una compañía. Y hay que claro, sobre todo una compañía del tamaño de la nuestra. Yo digamos, esta es una compañía que tiene 102 años, que de verdad lo que yo he descrito, ¿no es cierto?, es una compañía
hecha por la gente que ha estado aquí los últimos 50 años probablemente, ¿no es cierto? Yo cuando digo las cosas que se han hecho de una manera que no corresponde hoy, era como se hacía en los tiempos, digamos. Pero esta compañía no tendría 102 años y no tendría 7.000 millones de facturación, no tendría 45 fábricas si no hubiera hecho las cosas como hizo. Entonces, y eso es un certificado de que las cosas no están mal hechas. Lo que pasa es que para poder tener derecho a otros 50 años, yo creo que hacerlo todo distinto, digamos. Y hay que mostrar las cosas que se hacen, y hay que involucrarse, digamos, en los problemas. Y esa es la única manera que uno puede tener esperanza, ilusión. Pues, sí, creo que uno lo tiene que mover, digamos, el optimismo y no los miedos. Digamos, a pesar de que muchas veces, sobre todo los días lunes, digamos, uno no está tan contento. Digamos. Sí, tenemos una pregunta ya. Bueno, buenas tardes. Quería saber principalmente cuánto se reinvierte en Chile en relación a lo que se produce acá. Pero nosotros nuestro plan de inversiones en Chile es entre 400 y 500 millones de dólares. Y el año pasado tuvimos una EBITDA de 1.500, digamos. Es un dato que te puedo dar, digamos, que está en los papeles, digamos. Ahora, la pregunta debería ser al revés. O sea, ¿hay espacio para invertir en Chile en esta industria? La respuesta es sí, porque esta es una industria de exportación. Ahora, a propósito de la pregunta que tú me hacías, digamos, la verdad es que yo creo que para la sustentabilidad de la industria, lo mejor es que inviertan otros. Yo creo que la concentración que tiene esta industria, digamos, no es adecuado que continúe. Hay una cosa que dije al pasar, que después no puse el dato, que dije que la política pública del 701 era una política muy virtuosa. Por cada peso que puso el Estado, el 701 es fomento a las plantaciones forestales. Por cada peso que puso el Estado, los privados pusieron 20 pesos. Y además de lo que puso el Estado, solo 60% es a Arauco y a CMPC. O sea, el otro 40% es a miles de propietarios forestales. Pero por cada peso que puso el Estado, los privados pusieron 20. Y la razón es muy sencilla. Las grandes inversiones aquí están en las extensiones industriales. No es que los bosques valgan poco, pero si uno mira los activos, digamos, aquí, la industria, digamos, la parte pesada de la industria es la industria, digamos, de la fábrica. Es una industria muy intensiva en capital, con retornos de largo plazo, pero que tiene ventajas competitivas por la velocidad de crecimiento de los árboles, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede competir en el mundo en cualquier lugar. Acá hay otra pregunta. Buenas tardes, ¿se escucha? Yo quería preguntar en relación a futuro de Chile, debido al riesgo que tiene por la Araucanía. ¿Sus proyecciones a futuro son buscar negocio afuera o seguir expandiendo este negocio aquí mismo en Chile? Porque el trade-off que hay entre lo rápido que crece en Chile el árbol y lo poco riesgoso que es fuera, por ejemplo, Brasil dijo que abrieron dos nuevas industrias. CMPC busca seguir expandiéndose en el extranjero o seguir ampliándose acá en Chile mismo. Nosotros somos una compañía chilena que nació en Chile y sus dueños son todos chilenos, digamos, y por lo tanto lo que uno quisiera seguir haciendo es invertir todo lo que se puede acá, digamos, en la medida que hay espacio. Entonces, esto no es un problema, esto no es una decisión que tú tomas sin considerar los elementos que están sobre la mesa, ¿entiendes? Esto es como cualquier inversión de capital, digamos. Si yo veo que en un lugar hay condiciones, bueno, voy a ese lugar, digamos, ¿no es cierto? A nosotros lo que nos gustaría es, en Chile hay oportunidades, hay, digamos, Chile tiene costos muy competitivos por la velocidad de crecimiento de los árboles y hay espacios para donde invertir. Pero no hay más plantaciones forestales, por ahora, digamos, yo mostraba el gráfico en delante, ¿no es cierto? Entonces, una compañía que se desarrolla, que crece y que quiere seguir siendo un actor relevante en el mundo, lo que tiene que hacer es buscar donde hay condiciones, digamos, ¿entiendes? No es que esté tomada la decisión per se de irse de un lugar a otro. Lo que tú haces es que cualquier decisión de negocio, digamos, miro los riesgos, miro las posibilidades y selecciono y elijo, ¿entiendes? Entonces... Ahora, tú decías, acá ya son muy grandes para lo que se percibe, por lo tanto ahí tienes un tope, ¿no? Claro, pero uno podría pensar en modelos donde la propiedad forestal está diseminada en más manos
y lo que tú tienes son las inversiones de capital en la industria. Eso no te lo entendí, sé que tenemos una pregunta ahí, pero uno de los problemas que ha habido con la devolución de tierra es que nunca más se plantaron árboles, ¿no? Y que da la impresión de que para tener gran plantación hay que ser grande, ¿no? Pero mira, o sea, digamos, o sea, la industria no ha dejado de crecer porque se haya entregado tierra. La industria no crece porque no hay nuevas plantaciones. Nosotros todos los años lo que cosechamos lo plantamos de nuevo. Ahora nos cuesta más caro, tenemos más riesgos de incendio, pero nosotros tenemos que seguir sustentando las inversiones de capital que tenemos atrás, digamos que es la industria de producción de papeles y celulosa. Sí, pero yo no me imagino que, por ejemplo, en este país se devolviera mucha tierra y que el problema son pequeñas parcelas en el fondo y que lo más probable es que no se plante pino ahí, ¿no? Claro, pero es que mira, yo aquí vuelvo a la media que yo pegaba ahí en la presentación. Si la tierra que de verdad reivindica el mundo mapuche no es la tierra forestal. O sea, el problema es que son ciudades. Eso es una historia, digamos. Es que yo creo que si el mundo mapuche no son un conjunto de alienígenas que llegaron aquí que quieren mirar la tierra, si el mundo mapuche son seres humanos modernos que están instalados en el mundo de hoy y lo que quieren ellos es vivir mejor. Lo que pasa es que el mundo mapuche profundo vive en la Araucanía, donde hay niveles de pobreza que son, digamos, inaceptables. Entonces lo que se requiere no es entregarle tierra forestal para que planten hoy día y cosechen en 10 años más, o 15 años más, digamos. Se requiere una cuestión mucho más integral, no solo asistencialismo, se requiere darle opciones de trabajo. Pero yo contaba el ejemplo de este señor que no es de origen mapuche, pero que da puro trabajo a gente mapuche. Mi padre era tan pobre que no tenía ni hambre. Y tenía 95 máquinas y hoy día tiene 35 máquinas. Eso significa que da mucho menos trabajo que antes, eso significa que queda mucho más gente desempleada, ¿me entiendes? Entonces nosotros aquí no está la promoción de que solo se viva de la industria forestal, pero donde haya tierra forestal, que solo tiene industria forestal, lo que tiene que haber son bosques. Ahora, que si son de los mapuches o no son de los mapuches, a nosotros nos da lo mismo. Yo te vuelvo a decir, la industria forestal lo que necesita son los árboles, no la tierra. Exacto, había una pregunta ahí, sí. Por acá, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Mi pregunta va, en caso de que usted estuviera trabajando en el gobierno, en el Estado, ¿cuáles serían las políticas públicas concretas que llevaría a cabo para solucionar esto? Si tiene alguna idea. Excelente. Del lado privado. No puede ser. Yo creo, mira, yo voy a decir una cosa que no... Yo pienso que lo primero es entender de verdad cuál es el problema que tenemos. Y este es un problema que es multifactorial, donde el tema de la violencia tiene que ser abordado de manera independiente. Tú no puedes, no hay solución al problema político y el resto de los problemas si los grupos violentistas siguen haciendo y siguen creciendo. Entonces, yo entiendo que la izquierda chilena tiene un problema con ejercer el monopolio de la fuerza. Y uno puede comprender cuál puede ser el origen de ese problema. Pero yo he estado con autoridades de izquierda en gobiernos anteriores que la tenían clarita. Aquí hay un grupo de sinvergüenzas que se aprovechan del conflicto y a eso hay que meterlos presos. Y eso hoy día no está. Entonces tú me preguntas a mí, yo la primera cosa que quiero es diferenciemos y sentemos en la mesa, en las regiones, a la gente del mundo mapuche que de verdad está por solucionar el problema y separémonos de los que están por no solucionar el problema. Esa es la primera cosa. Ahora, ¿eso va a resolver el problema de una? No, porque esto no es magia, fíjate. Pero mientras el discurso público hoy sea que lo que tenemos es una deuda con el pueblo mapuche y que tenemos que, digamos, acceder a sus reivindicaciones y no se hagan cargo del problema de la violencia y tengamos estados de excepción acotados para no tener lío, estamos en un problema. Porque tú a eso le sumas la impunidad. Si uno, al cometer una falta contra otro, el costo es cero, lo que tú tienes es que aumenta los actos contra terceros. Y eso es lo que tenemos. Entonces, eso no es responsabilidad solamente de este gobierno. El gobierno anterior tampoco lo hizo bien. Por las razones que quiera que sea. Pero no lo hizo bien. El desbande de los últimos 2 años, a propósito de lo de octubre de 19, lo que tú quieras, digamos. Pero al final la cosa se desbandó. O sea, además es muy sencillo. A mí me lo han dicho generales de carabineros. Yo no quiero matar a un mapuche, ni quiero que me maten a un carabinero. Lo que ustedes leen en los diarios aquí, que el carabinero llega siempre tarde, llega siempre tarde. ¿Por qué quiere llegar tarde? Y si yo estuviera en el lugar de ellos, también querría llegar tarde. Porque no hay apoyo político. ¿Me entienden? Entonces, y eso es porque no está hecho nítidamente el diagnóstico y la separación de los problemas.
Y esto es como todas las cosas en la vida. Cuando tú tienes un problema complejo y tú lo sobresimplificas, lo que te pasa es que el problema se te agrava. ¿No es cierto? O sea, y pongámoslo en cualquier nivel de la vida, ¿no es cierto? Si tú tienes un problema con un hijo tuyo, no, es que este hombre es un idiota. Listo, estamos liquidados, ¿me entiendes, no? O sea, entonces este problema puesto en el mundo es lo mismo, ¿te fijas? Hay un problema complejo que está sobresimplificado. Entonces, como está sobresimplificado, lo único que hace es que se agrava. ¿Y quiénes son los que ganan? A río revuelto van a ser pescadores. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha nombrado las causas del conflicto, algunas formas que han mitigado este conflicto, pero quiero un poco más profundo en eso. ¿Cuál es la estrategia que está tomando SMPC en el conflicto específicamente? ¿Qué va a hacer? ¿En qué medida? Aparte de esta mitigación. Nosotros desde hace varios años hemos dicho que no tenemos interés en discutir si tenemos responsabilidad o no tenemos responsabilidad de salud. Lo que tenemos es certeza que podemos ser parte de la solución. La primera cosa. Y la segunda cosa que hemos dicho es que estamos dispuestos a conversar de todos los temas, incluida la tierra. Incluida la tierra. Por las razones que he dado, digamos. ¿Entiendes? Y eso amparado en la relación que tenemos con las comunidades, el entendimiento que tenemos del problema, el conocimiento que tenemos de la gente que vive en la región. Todas estas cosas que yo digo, no solamente yo las vivo, yo digamos, la gente nuestra está en la región, conversa con las comunidades, yo no voy a decir que conozco a todos los loncos ni a todas las comunidades, porque eso sería mentir, digamos, pero conozco a mucha gente del mundo más mucho. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es, no discutamos si somos parte del problema o no, porque no tiene sentido, lo que yo estoy seguro que vamos a ser parte de la solución, por las razones que ustedes han escuchado, y segundo, estamos dispuestos a conversar de lo que quieran, incluida la tierra. Muy bien. No sé si te responde la pregunta, digamos, pero... Muy bien, hay una última pregunta y después vamos a terminar porque entre otras cosas Luis Felipe se tiene que ir a la zona, ¿o no? Voy a Concepción para ser preciso. Para ser preciso. Era mejor la zona. ¿Aló? ¿Sí? En el caso como hipotético, siendo optimistas de que, bueno, se pueda solucionar el problema, tenía una pregunta que yo creo que a todos nos nace, que al final el cambio climático está creciendo a pasos agigantados y entendiendo también que el crecimiento de la materia prima es, se podría decir, de largo plazo en comparación a la mayoría de las industrias. ¿Cómo al final ven, porque yo creo que ya deberían o tienen que tener un departamento o profesionales en esta contingencia al final, de que cada vez probablemente, como no se riega al final la materia prima, se van a tener que quizás ir corriendo cada vez más al sur, donde existe también una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de bosques nativos que no se van a poder talar para poder producir más de pino y ¿cómo se llama?, eucalipto. Entonces, bueno, esa era mi pregunta, como cuál es la estrategia en torno a este cambio climático que, no sé, pues, probablemente nos vaya a pillar en 30 años más con mucha fuerza. Y la otra pregunta era derivada al final, usted hablaba de muchas como cooperativas que se usan o bien productores más del sector privado que podrían aportar al final, que hoy día, por lo que entendí, existen, pero en su minoría dentro de toda la industria. ¿De qué magnitud tienen que ser este tipo de cooperativas en temas como hectáreas para poder llegar a ser competitivos dentro de la producción? Yo entiendo que la primera parte de la pregunta tiene que ver con el agua, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el problema con el agua? Sí. Mira, el cambio, digamos, los estudios dicen que el cambio climático ha afectado en Chile hasta, ¿cierto?, el norte de la octava región, ¿cierto? En el sur de la octava región y en la Araucanía nos falta agua. Llueve todavía bastante, digamos, y los árboles necesitan poca agua. Entonces el problema de falta de agua que uno lee en los diarios, ¿no es cierto?, de las comunidades mapuches, las comunidades rurales, tiene que ver con la infraestructura. No es que, o sea, el 85% del agua que corre por los ríos llega al mar. En Chile la tasa de uso de agua 1,2 veces. En países como Israel es 6 veces. Entonces, el problema aquí de agua es un problema de infraestructura. ¿Ah? Pero estamos incluso muy lejos de eso en las regiones donde están los sustantivos de las plantaciones forestales. Entonces, nosotros miramos lo que muestra el cambio climático,
pero el régimen de lluvia en la zona donde están las principales volúmenes de plantaciones, que son octava región y novena región, y después también hacia la 15ª región también, nosotros no prevemos en las próximas rotaciones, digamos, problemas de agua. Y la segunda cosa, yo no te puedo decir el tamaño, pero nosotros le compramos bosque, hay muchos productores individuales que tienen 20 o 30 hectáreas, que la tecnología para plantar los árboles, para cuidarlos, se la entregamos nosotros, contra un contrato, digamos, de abastecimiento de largo plazo. Entonces, tú no requieres un tamaño mínimo. Ahora, lo que sería deseable es que efectivamente hubiera productores, digamos, más grandes, pero para los productores que no son las compañías que están en la industria, el quedarse o salirse es mucho más sencillo. Nosotros no podemos decir, me mando a cambiar de la Araucanía y me voy porque tengo que hacer un write-off de las instalaciones industriales. El solo productor forestal, frente al tema de la violencia, si le pagan por el fondo, se manda a cambiar. Y si ve que hay riesgo en la replantación, no replanta. Entonces, esta cuestión es mucho más compleja, además, para atomizar la producción. Esto hace que, el conflicto hace que la cosa se concentre más porque Arauco nosotros tenemos mucho más espalda. Entonces estamos en condición de resistir de mejor manera. Entonces la violencia en la región juega en contra de que tú tengas una propiedad mucho más diseminada. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que tú miras en las realidades de Canadá, Estados Unidos, Suecia, Finlandia? Donde hay productores de todo tamaño. Ok, bueno, vamos a agradecer a Luis Felipe por acompañarnos hoy día en la mañana, a ustedes también, veo al rector por allá que se ha estado también. Y bueno, desearle mucha suerte, no sé si suerte, lo que necesita mucho trabajo y ojalá esta empresa siga creciendo en Chile, ¿no es cierto? Pero sabemos que CMPC es una empresa que ya superó a este país, ¿no es cierto? Y que también la Araucanía, con la ayuda de ustedes, se vaya pacificando. Así que muchas gracias por tu compañía, ¿no? Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias por la oportunidad y por la pregunta.